Bueno, a continuación va a hacer uso de la palabra Rubén Darío González. Rubén es biólogo, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y te cedo la palabra, Rubén, para tu alocución. Buenas noches a todos. Para mí es un gusto estar aquí. Creo que es la primera vez que vengo a la Universidad de Plata. Alguna vez he venido a valorar algunos planes, porque he estado de evaluador de proyectos, de universidades, del MinSit, etcétera, así que del CONICET, así que les agradezco la presencia. Yo voy a hablar sobre algo que muchas veces no sale en los libros, y por eso es que me entusiasma tanto. Y es una cosa que me ha llamado la atención desde hace décadas, porque asombra la falta de reactividad que tenemos como especie a esto que nos está pasando y a dónde vamos. Como estaba contando Carlos recién, la teoría de la panspermia cuenta más o menos que tenemos un ambiente limitante aquí, como una especie de botella, donde hay un caldo, una sopa, una leche, nutrientes, recursos, energía, etcétera, que es inoculada por una serie de organismos vivos, y esos organismos se dedican alegremente a multiplicarse, consumir esos recursos materiales y energéticos, produciendo muchísimos desechos, energía en forma desordenada, en forma de calor, hasta transformar ese caldo sopa de la primer botella en una cosa absolutamente putrefacta, ¿no? Ocasionalmente, algunos de esos gérmenes pueden saltar a una segunda botella y hacer lo mismo, así sucesivamente. A eso se le llama, a nivel interplanetario, la teoría de la panspermia, y que es una de las teorías más, más en boga sobre el origen de las especies en los distintos mundos. Sí, por favor. Ahora bien, en 3.800 millones de años de evolución, en lo que tenemos en este planeta conocido, todas y cada una de las especies que se han dedicado a esto aquí han cumplido lo que yo llamo una ley biológica fundamental, que es toda especie con genoma viable, en condiciones compatibles y no limitación de recursos materiales y energéticos, estará condenada genética y fisiológicamente a multiplicarse. Y a multiplicarse, y a multiplicarse. Y mientras esos recursos no estén limitantes, lo hará en forma geométrica. Cuando los recursos se tornen limitantes, su crecimiento será limitado o aritmético hasta que finalmente llegue a su asíntota o a su capacidad de carga, se dice, ¿no? Es una cosa muy conocida en las ecuaciones de crecimiento en ambientes limitados. El hombre, el ser humano, la especie, nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, el hombre sabio al cuadrado, no está fuera de esta ley. Hay algunas cosas que se dan como verdades fundamentales, pero no sabemos si son verdades o son mitos. Por ejemplo, Malthus, en 1810, en su famoso estudio sobre la población, dijo que las poblaciones crecen geométricamente, que mientras que los alimentos crecen solo aritméticamente, entonces va a haber un crash. Eso fue demostrado que falso. ¿Por qué? Porque el hombre, con la tecnología, se ha dedicado a sobrepasar los límites de producción para sufragar ese crecimiento geométrico permanentemente. Es decir, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Acá el hombre se ha dedicado a inventar nuevas formas de producir huevos para que las gallinas sigan comiendo y produciendo sus hijitos. Bueno, lo mismo pasa con la especie humana. Hay toda una lista. Yo no los quiero cansar con todo esto porque podemos estar 2 días charlando sobre esto, pero vamos a lo que sigue. Acá tenemos la curva de población humana de los últimos 500 años, que es un fragmento de la curva que Carlos ya había mostrado, ¿no? Y todos los libros de historia, geografía, economía, política, geopolítica, indican, mira, vino la población así,
una curva tranquilita, qué sé yo, y por acá cerca de la Revolución Industrial, ¡pum!, se disparó un cohete demográfico y estamos donde estamos porque estamos volando en ese cohete demográfico, ¿no? Eso lo dicen todos los libros, se van a cansar de encontrarlo eso. Y yo creo, después de haber meditado sobre esto a lo largo de muchos años, que esto es falso. Ya vamos a ver por qué. Acá está más ampliada la misma curva, donde lo que nos muestra la imagen es más espectacular esto del cohete demográfico. Vean ustedes que viene muy petiza la curva, son esos puntitos color azul que están ahí en la base, y acá más o menos esto es 200.000 años, o sea, cuando todavía éramos neandertales, aquí. De golpe acá en el último instante de nuestra historia evolutiva como especie, ¡brum!, nos fuimos ahí a bordo de ese cohete demográfico. ¿Ok? La siguiente, por favor. Aquí está otra muestra de lo mismo en otro fragmento. Y bueno, la pregunta, ¿cuándo se disparó el cohete? Yo siempre me hice esa pregunta. Pero yo como cinetólogo, como persona que se dedica a la cinética de poblaciones biológicas, particularmente las microbianas, que son las que más fácilmente uno puede utilizar como modelos de experimentación, sé que esto no se representa así. Esto es una forma falaz de mostrar el fenómeno. Bien, yo como cinetólogo sé que la forma correcta de evaluar la velocidad de crecimiento de una población que está creciendo geométricamente no es aritmético por aritmético, sino que es el tiempo abajo y el logaritmo de los números en las ordenadas. Si hago esto, veo que la forma de la curva y el comportamiento de la curva me indica muchas otras cosas. Por ejemplo, que en realidad no hay cohete demográfico. Es decir, en algún momento, esto es menos 10.000 años, o sea, antes de la era tecnológica, antes de la rueda, ¿sí? Ya se conocía el nudo es anterior a la rueda, ¿sí? La curva parece una parábola permanente. O sea que esto es la realidad, no es ningún invento, es lo que surge de transformar los números en logaritmo de los números versus el tiempo. Y entonces, la forma de la curva, bueno, no hay cohete demográfico. Si ustedes buscan ahí la revolución industrial, está por acá. ¿Dónde está el cohete demográfico? El cohete demográfico empezó acá entonces, aquí. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir? Que no es la revolución industrial. La revolución industrial es un hito más de la evolución tecnológica que ha permitido el crecimiento geométrico continuo de esta población, de esta especie en particular, que es la única que se ha comportado de esta forma. Dicho de una forma bíblica, si estamos en el paraíso acá, o sea, el animal humano pretecnológico, aquel que estaba en equilibrio con el ambiente, aquel que se dedicaba a cazar y recolectar, comía lo que podía alcanzar con sus medios animales, sus manos, sus piernas corriendo, escapando del león para que no se lo coman, por supuesto. Y a partir de la invención de la rueda, de la agricultura y de todo lo que vino después, hasta del petróleo, en el último instante de esta curva, todos esos hallazgos tecnológicos son los que han permitido que el hombre ha podido salir de la etapa del paraíso idílico, del paraíso terrenal, hasta llegar a donde estamos hoy día. Así que yo no sé dónde está el paraíso, si está acá o está acá. Pero que en realidad no hay cohete demográfico, no hay revolución industrial. La revolución industrial es un hito más de toda la evolución tecnológica que ha permitido este fenómeno que no está en ningún libro de esta forma como yo lo estoy contando ahora. Pero me parece que es claro de que es así, es evidente que es así. Adelante. Preguntamos, ¿a qué se dedica el hombre como consumidor? Por ejemplo, cuando surgió a partir de los primeros prehomínidos,
nuestra rama filética, era una especie de simio, más bien tirando a vegetariano. Los gorilas son más vegetarianos. Hay una distancia filogenética que se puede medir comparando los genomas, pero también analizando la historia evolutiva de los gorilas y de los chimpancés y de la rama que da a los humanos, donde el gorila es un poco más primitivo que un chimpancé, si podría decirse. Los chimpancés son más omnívoros, más parecidos a nuestros ancestros. Es más, hace 7,2, 7,5 millones de años, un animal bastante parecido al chimpancé empezó a caminar un poco más erguido que un chimpancé actual. Se llamaba Ororhyntugenensis, había otro Sahelanthropus chadensis. Eran como chimpancés, tenían cráneo de chimpancé, rostro de chimpancé, dentadura de chimpancé. Aparentemente comían algo muy parecido a lo que comen los chimpancés hoy, que son omnívoros, son carnívoros, vegetarianos, son detritivos, comen lo que encuentran los chimpancés. Pero tenía un ángulo de inserción del fémur en la cadera que indicaba que tenía una marcha más bípeda que el común de los chimpancés actuales, hace 7,2, 7,5 millones de años. Y ahí se desprende la evolución del homínido, y hoy día nosotros nos hemos ido desplazando en nuestra dieta a ser más omnívoros todavía que los chimpancés, enriqueciendo nuestra dieta carnívora, y llegamos a ser hasta detritívoros, porque hoy día nos dedicamos a consumir incluso hasta derivados del petróleo. En eso sí somos distintos a los chimpancés. Es más, desde hace más o menos unos 60, 80 años, la composición de alimentos manufacturados industrialmente, o sea, transformados en la industria, se ha hecho cada vez más importante en la porciento de nuestra dieta. Y entonces hoy día tenemos en la alimentación derivados vegetales, derivados animales, derivados de detritos, como derivado del petróleo, pero casi todos de ellos manufacturados o transformados en la industria. El hombre, a medida que fue incrementando en esa población, creciendo en forma exponencial, fue desarrollando las civilizaciones. Las civilizaciones fueron formadas en lugares donde la agricultura ha tenido mayor desarrollo. Y en la antigüedad tenemos todas estas manchas que están puestas ahí de color rojo. Vamos a ver que las grandes culturas más densamente pobladas y que han tenido mayor impacto a lo largo de la historia conocida, por lo menos, han terminado colapsando, la mayor parte de ellas por haber impactado terriblemente sus ecosistemas naturales productivos. Entonces tenemos los que son de Centroamérica, los que son en Sudamérica, en el África, al norte al sur del Sahara, el antiguo Egipto, la media luna fértil y China. La única cultura o civilización que ha persistido con altísima densidad sin haber colapsado es esta que está acá. Habría que preguntarse por qué. Y la razón es muy fácil. Esa cultura está dedicada al desarrollo del arrozal. Y el arrozal es un tipo de sistema productivo que se autofertiliza, es decir, no hace falta ponerle más nitrógeno, como en el caso de la producción a partir de maíz o trigo u otros cereales, por ejemplo. El arroz es un cereal que crece en un ambiente semiacuático inundable, donde crece consociado con microalgas, son cianobacterias en realidad, que fijan nitrógeno, entonces no hace falta incorporarle ese nutriente esencial, y entonces de esa manera ha logrado sostenerse una enorme población derivada de esas civilizaciones antiguas sin haber agotado esos ecosistemas. Mientras los otros, los de la media luna fértil, hoy sabemos cómo están, es un desierto de arena y piedra, lo mismo del antiguo Egipto, y algo parecido acá en las mesetas donde estaban los aztecas y mayas. Bueno, los mayas no tanto porque no lograron tanta población, y sí los incas, que cuando llegaron los españoles se cayeron solos con unas decenas de conquistadores españoles, simplemente porque su sistema económico estaba absolutamente arruinado. Bueno, el dilema de nuestra especie es único. Nosotros, como cualquier otro ser vivo,
tenemos lo que se llama un genoma. Ese genoma involucra material y energéticamente entre el 1,5% de nuestro soma o componentes celulares. O sea, el genoma, el ADN y otras moléculas colaterales al ADN, como el ARN en sus distintas formas, hay más o menos 5 tipos de ARN, más el ADN, es más o menos el 1,5% de la masa total celular. Base seca estoy hablando, ¿no? Sin contar el agua. En casi todos los seres vivos, desde las bacterias hasta el más orgulloso de los mamíferos, anda más o menos ahí el porciento del genoma. Por fuera del genoma está el aparato. El aparato se llama soma, que es la célula. El genoma comanda a la célula. Y la relación es 1,5% al 100%, que es la célula. Y después tenemos por encima del soma una cosa que podríamos llamar estroma. ¿Qué es el estroma? Lo que está por fuera del soma. Aquí es muy fácil identificar qué es el estroma. Por ejemplo, acá esta señora tiene ropa, ¿sí? Se tiñe el pelo quizás, o sea, tinturas. Tiene una silla, está sentada en una silla. Es decir, eso es parte de lo que rodea a su soma para estar más confortable en este momento. Tiene un aparato en la mano que se llama celular, que le permite comunicarse con otras personas como ella. Tenemos también el edificio esa máquina que me está filmando, la mesa donde nos estamos apoyando, los aparatos que usamos para esta comunicación multidireccional que es la que estamos utilizando, la ciudad, la autopista, el avión, el auto, las casas que tenemos acá, en el campo, donde sea. Todo eso es estroma. El genoma, el soma y el estroma involucran consumos de materiales y de energía, recursos materiales y recursos energéticos. La diferencia en lo que hace a nuestra especie comparado con el animal humano pretecnológico y todo el resto de la creación es las proporciones entre lo que insume cada uno de estos tres componentes, lo que consume el genoma, lo que consume el soma y lo que consume el estroma. En cuanto a lo que consume el genoma y el soma, no nos distinguimos de ninguna otra especie. Nosotros necesitamos, quizá comiendo una hamburguesa con una, ¿cómo se llama? Cuarto de libra, le dicen, al día, un ser humano de 75 kilos mantiene su equilibrio nitrogenado. Se sostiene con esa sola. Por supuesto, pues necesita hidrato de carbono, ¿verdad? Pero hablemos de proteína, 125 gramos. Y con eso me mantengo, yo, que peso 70 y pico kilos. Lo que no tiene límite es lo que consume esto, el estroma. Ahí nos fuimos al pasto. Nos fuimos al pasto. ¿Por qué? Porque lo que consumía el animal humano pretecnológico, incluso algunas tribus o etnias humanas presentes que viven en ese estado, llamémosle hoy salvaje, semisalvaje, a cómo vivimos hoy, incluso los que estamos sentados acá, porque ninguno de nosotros podemos decir vivimos como el dueño de Virgin o Bill Gates o alguna de esas personas que tienen huella ecológica monstruosa. No. Cualquiera de los que estamos acá consumimos una cantidad de energía que Carlos me podrá avalar lo que estoy diciendo, que es monstruosa comparado a lo que haría el animal humano pretecnológico. Por darles un ejemplo, cualquiera de nosotros los que estamos acá, si contáramos kilovatio por kilovatio, lo que hemos movido desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar en un solo día, sería el equivalente quizás de la fuerza activa 80-100 personas. Si quieren medirlo como caballo de fuerza, caballo de potencia, mídanlo a kilovatios también, porque todo insume energía. No solamente el taxi que me tomé para venir acá, o el auto que uso para ir, o el avión que me tomé, o lo que fuera, sino también para todas las actividades que haga. Sumo todo eso y resulta que sería el equivalente
a tener 80, 100 personas a mi servicio exclusivo. Significa que hoy cada uno de los que estamos acá es como si fueran reyes, cada uno de ustedes, reyes de la antigüedad, cada uno. Y eso tiene un precio. ¿Cómo se paga eso? Con polución, con consumo, agotamiento de recursos materiales, de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, salir del paraíso tiene ese precio. El problema es la botella, que la botella es limitada. En algún momento se va a acabar. Adelante. Acá tenemos modelo de crecimiento económico basado en premisas falsas. Se basa el capitalismo actual, ojo, el comunismo también. Uno va más lento, otro va más rápido. Pero todos los sistemas económicos se basan en una premisa que es falsa. Y es pensar o asumir de que los recursos son ilimitados. Que los sumideros, o sea, el lugar donde yo voy a tirar la basura, o el dióxido de carbono que hablaba Carlos recién, o el metano que voy a producir, también el Dios tecnología va a proveer la solución. Alguna cosa mágica por ahí, a alguien se le ocurrirá y me va a solucionar el problema. Entonces ni me preocupo porque alguien lo va a inventar, porque así fue siempre. Siempre estuvimos acostumbrados a lo largo de la historia conocida nuestra a que el Dios tecnología nos va a resolver todos los problemas a medida que se van produciendo en esta vorágine de la curva exponencial continua en la cual estamos. Y entonces el agua en su uso utilizable, pesca, minerales, petróleo, gas, tierra, subsuelo, alimentos, bosques, se consumen cada vez en una forma continua y creciente exponencialmente en función del estroma que cada uno de nosotros estamos produciendo, necesitando, esquilmando. Crecemos, usamos y tiramos, hay inequidad, pero esa es una consecuencia natural de que somos distintos, la inequidad. Ninguno de nosotros somos iguales, todos somos, y afortunadamente somos distintos. Lo cierto es que generamos, para consumir todo esto en esta vorágine, estamos produciendo gases, entre ellos el dióxido de carbono, el metano, muchos otros gases, productos químicos, algunos son biotransformables, otros no tanto, residuos radioactivos, muy lentamente transformables, autotransformables, vertederos de basura, eutroficación. Me llamó muchísimo la atención el fenómeno de la peste negra. ¿Pero por qué? Porque es ilustrativo. La gran peste, hubo muchas pestes, ¿no? Está la infodemia de la gripe aviar, mito infodémico del 2006. Otra infodemia, también mito, la gripe porcina del 2009. Un invento de las 7 grandes farmacéuticas para sincronizar la demanda norte-sur de antivirales. No murieron más personas que en años anteriores o años posteriores, en el año 2009. Pero bueno, lograron meternos todo ese trauma a mucha gente. Pero lo cierto es que la gran peste fue esta, en Europa. Porque esto mismo pasó en China antes y a nadie le preocupó, porque era en China. Pero cuando pasó en Europa sí, nos preocupó a todo el mundo y están todos los libros de historia y todo eso. Resulta que en el año 1347 al 1375 aproximadamente, la peste que venía de Oriente entra a Europa. Y pasó esto, de 80 y pico millones de habitantes que tenía la población en Europa, de golpe, ¡prum!, llegó a 60. Es una monstruosidad la proporción, ¿no? La proporción de muertos que hubo en tan cortísimo tiempo. Y después la población solucionó su problema higiénico, se hizo más inmune a esta enfermedad con la cual no había tenido contacto, y a partir del año 1400 y pico, la población empezó a retomar su ritmo geométrico de crecimiento. Y fíjese dónde está. Entonces la pregunta es, ¿afectó o no afectó la gran peste bubónica, o sea, la Salmonella pestis, a la población global en su máxima expresión, que fue la gran peste? Si nosotros unimos este punto con este punto, bueno, vemos que en realidad, si no hubiera habido peste, la cosa hubiera seguido así, quizás. ¿Ok? Que es más o menos la misma pendiente que tuvo después. Es decir,
Lo único que hizo la gran peste es decalar el crecimiento apenas este segmento de tiempo más acá, pero la pendiente no la modificó. Bien pudo no haber existido peste, la población humana hubiera seguido con su misma incremento de pendiente continua. ¿Por qué? Porque el incremento de la pendiente de crecimiento poblacional humano no dependió de esa enfermedad, sino que dependió de la tecnología utilizada en este momento, o en este momento que eran distintos, para la obtención y transformación de recursos materiales y energéticos. Así que la gran peste bien pudo no haber existido, no hubiera casi modificado el crecimiento poblacional humano. Bueno, estas curvas son parte de las que ya mostró Carlos. A partir de la revolución industrial lo que sí ocurrió es un incremento significativo de las emisiones de dióxido de carbono que se fueron acumulando en la atmósfera. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono tiene ciclos naturales de emisión y de captación. Hay muchos depósitos naturales, sin contar los que el hombre tecnológico ha incorporado, pero sí los depósitos naturales. Por ejemplo, el depósito natural de dióxido de carbono más voluminoso de todo el planeta son los sedimentos del océano. Son kilómetros, hasta kilómetros de potencia, se dice, de profundidad, de sedimentos que se han ido acumulando a lo largo de todos los eones, donde los carbonatos de toda la actividad biológica, de mucho antes que estuviéramos nosotros, se va acumulando ahí. De ahí pasa lentamente en solución al agua del océano y puede haber un pequeño intercambio con la fase gaseosa, o sea, con la atmósfera. Pero casi todo está inmovilizado ahí en esos sedimentos. Quizás una posible hipótesis de solución sería que el dióxido de carbono lo mandemos ahí y que por la geoquímica del agua en el océano se transforme en esos depósitos que son bastante estáticos. Y aquí tenemos representado lo que se llama huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica? La huella ecológica es una medida en superficie de cuál es la cantidad de superficie que nosotros necesitamos para la bioproductividad, es decir, la producción de nuestros alimentos, sumada a... Perdón, sí, se pasa sola. La superficie necesaria para producir nuestros alimentos, tanto vegetales como animales. La superficie de océano, de donde sacamos la pesca, más la superficie involucrada en la producción de la energía que mi estroma usa, generalmente, mi soma y mi estroma. Más la superficie para la construcción de mi estroma donde estoy viviendo. Acá, por ejemplo, está este edificio, mi ciudad, mi casa, etc. Más toda la biodiversidad que puede estar involucrada con la captación de los polucionantes, el dióxido de carbono y muchas otras cosas que estamos produciendo para que sea absorbido y reciclado en forma natural en la biosfera. Si sumamos toda la superficie, tenemos la huella ecológica de esa ciudad completa, de ese país completo o de cada uno de nosotros en promedio. Entonces hay una huella ecológica promedio per cápita. Es la global de los 7.600 millones de habitantes, un poco más, un poco menos. Dividido eso, tenemos la huella ecológica per cápita. Algunos tenemos un poco más, otros tenemos un poco menos, pero hay una que es la huella ecológica per cápita promedio. ¿Está claro? Y nosotros, los que estamos sentados aquí, somos privilegiados en eso. Tenemos un pedazo de huella ecológica, aunque nos parezca que somos un país del tercer mundo, porque hay muchos que están mucho peor que nosotros. Adelante. Esto es más de lo mismo, lo que hace falta para bioproducir, para producir la producción animal, vegetal y para las otras actividades. Volve, por favor. Lo que sí está claro, que para la producción de la misma cantidad en masa de alimentos vegetales y alimentos animales, la requerida para la misma cantidad como animal es muchísimo mayor que la huella ecológica de producción vegetal. Acá está otra forma de representar lo mismo. Y ahora, sí, por favor. Fíjense, acá se me ocurrió hacer una pequeña cuentita para ilustrarnos, más allá de la imprecisión que pueden tener estos números, para mostrar la desproporción que hay.
Huella ecológica de distintos sistemas productivos. Por ejemplo, carne vacuna extensiva, harina de soja, pienso microbiano, bacterias en un bioreactor. Es cierto que nosotros no comemos bacterias ni proteína bacteriana, pero pensemos que en el futuro no muy lejano, en una de esas lo estamos haciendo. Lo cierto es que para producir una cantidad, llamémosle unitaria, de carne vacuna por producción extensiva, por ejemplo, una hectárea. Con una hectárea nosotros podemos poner una cabeza de ganado y hacerla engordar durante 6 meses. Y aumenta, supongamos, 100 kilos. Kilo más, kilo menos. Por decir una cifra redonda. ¿Sí? Engordó, puede ser más, puede ser menos. Pero pongamos que engordó o aumentó 100 kilos en 6 meses. Ese novillito pasó a novillo. ¿Sí? Necesito una hectárea. Factor de eficiencia le vamos a llamar unidad 1, para producir la misma masa, pero a partir de una proteína vegetal, como es por ejemplo la soja, harina de soja, hace falta 35 veces menos en superficie. La cuenta sale fácil, ¿por qué? Porque si en una hectárea se producen 3.500 kilos de soja, y esa misma hectárea podría estar creciendo una sola vaca, aumentando 100 kilos, de ahí sale esta cuenta, que es grosera. Yo sé que algún productor ganadero me va a decir, no, pero un poco más, un poco menos, depende del campo, si es más pobre, más rico el campo, si es la raza tal o la raza tal, si es más frío o menos frío, bueno, pero más o menos groseramente es así. Factor de eficiencia 35 veces más que ¿sí? Si produjéramos a partir de bacterias o microbios en un bioreactor, con la misma superficie de bioreactores, tendríamos un factor de eficiencia 1.700 veces aproximadamente. Claro que a nadie se le ocurre comer un bife de bacterias. Entonces, ¿cuáles son las causas raíces del impacto ambiental global y el cambio climático? Porque el cambio, ahora redondeo. El cambio climático es una consecuencia de todo esto. Es decir, el aumento de población y el incremento constante de la huella ecológica y la huella de carbono per cápita, por ese estroma monstruoso que estamos produciendo todo el tiempo. Y entonces, una consecuencia de ambas cosas es el aumento del consumo de materia de energía, la pérdida y alteración de los ecosistemas naturales, la polución. Y tenemos una ecuación ahí que es un producto entre dos componentes que tiene el impacto ambiental global. Es la huella ecológica per cápita de cada uno de los 7.500 millones de habitantes, que incrementan todo el tiempo en forma geométrica, y el número de población, que también incrementa en forma geométrica. O sea, la huella ecológica per cápita aumenta geométricamente y el número de población también aumenta geométricamente. Si multiplicamos ambos parámetros, tenemos el impacto ambiental global, que también, por ende, se incrementa geométricamente. Somos la plaga del planeta. Yo voy a cerrar con esto. Empecé con la botella y termino con la botella. La especie humana, aun siendo el más orgulloso de los mamíferos, el único que se ha puesto ese mote de hombre sabio al cuadrado, Homo sapiens sapiens, no ha superado a lo largo de toda su historia evolutiva el viejo algoritmo bacteriano de tomar su botella, multiplicarse sin límite, sin tener siquiera conciencia de sus límites, hasta llevar su botella al estado de máxima putrefacción posible desde el punto de vista entrópico. Eso es lo que no hemos aprendido. Y lo que estamos acá, en una dice, no, pero usted no me diga eso, profe, porque mire, yo estoy acá y me estoy preocupando por esto. Mire, usted, no existe su voz significativa en el conjunto de la especie. El conjunto de la especie se sigue comportando como si todo esto no existiera, como si todo esto no tuviera límites, como si todo esto, bueno, el Dios tecnología va a proveer. En ese dilema estamos. Muchas gracias.